Poner una presentación. Sí. Nada más me confirma si la ve y esperemos a que a ver se conectan otros compañeros. ¿Sí? Sí, gracias. A Francisca por aquí, pero no se puede conectar. Vamos a llamar. Francisca. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días, doctor Casas, buenos días. Hola. Una disculpa, estoy aplicando un examen. No se preocupe, no hay problema. Siempre pasa. Mario ya anda por ahí. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Mario, gracias. Buenos días. Elizabeth. Dígame. Patricia. Luis. Jimmy. Francisco. Hola, buenos días. Doctor, ¿sí me puede decir nada más si se ve el icono de que se está grabando, porfa? Se ve el icono de que se está grabando. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Vanessa. Bueno, vamos a dar 10 minutos como máximo para ver si se conecta alguien más con tiempo. Mientras tanto, les decía, yo voy a poner una presentación. Voy a desactivar los micrófonos para que cuando haya participaciones ya se escuche cualquier ruido incidental, ¿sí? Jimmy, Luis, Patricia, Francisco, Isabel. ¿Ya ven la presentación? Sí se ve. Ah, muy bien. Eso es buena noticia. Voy a entonces a comenzar si no tienen inconvenientes. Vamos a comenzar. Ya los otros compañeros se van a integrar. Para esta semana, ustedes vieron un video de Rolando García, que tiene que ver con la noción de sistema. Rolando García nos hace
una descripción general, pero me parece fuertemente vinculada con lo que plantea Edgar Morán en los tomos unidos del método. En realidad, entre Rolando García y Edgar Morán hay fuertes convergencias en lo que toca a lo que entienden como sistemas complejos. La diferencia en sus obras principalmente va a radicar en las intencionalidades. Pues mientras Edgar Morán tiene la intención de promover una suerte de reforma de pensamiento para la cultura occidental que resulte más abierta para el conjunto de la producción de saberes a nivel mundial y global, entendiendo en este sentido comunidades locales, saberes locales, ancestralidades y demás. En el caso de Rolando García, pues su interés va a tender hacia la instrumentación metodológica. Para Edgar Morán, entonces, en la diferencia de Rolando García, su interés en el método justo consiste en generar los andamiajes para la producción de esta reforma y de los abordajes hacia la investigación desde esta reforma de pensamiento. A Rolando García se tratará en sus obras pues, de la instrumentación metodológica, es decir, cuáles son los recursos a la mano que tenemos para propiciar una especie de sistema o modelo de trabajo investigativo, ¿no? Y él va a proponer su modelo de trabajo interdisciplinario que prácticamente pues está en la fundamentación de lo que en la Universidad Nacional Autónoma de México se llama el CEICH, con otras influencias nacionales y en otros sitios de América Latina, ¿no? Su centro de investigaciones interdisciplinarias. El motivo por el cual les solicité que buscaran la posible asociación entre Edgar Morán y las conferencias de Macy tiene que ver justo con un debate que se gesta después de la Segunda Guerra Mundial sobre, bueno, resultó muy próspera la relación entre investigadores de distintas áreas de conocimiento en términos de una necesidad urgente, una demanda urgente que fue tratar de resolver las necesidades de los Estados-naciones en términos de concluir o vencer en general en la guerra, pero después de la Guerra Mundial, a sabiendas de esa prosperidad, ¿qué podemos hacer para otros fines que no sean estos de asumir los retos del Estado-Nación bajo estas urgencias, sobre las cuales incluso pues muchos investigadores o académicos o mentes brillantes tienen pocas opciones, por decirlo así, para negarse, ¿no? Todos conocemos historias de persecución a intelectuales, historias de persecución a investigadores, conocemos historias de repatriación voluntaria y demás que están involucrados en ese sentido. Entonces, las conferencias de Macy lo que asumieron es que se había generado después de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, un horizonte para pensar en los vínculos multi-interdisciplinarios y que había habido en la teoría de sistemas, en la teoría de la información, un fuerte impacto. Deciden reunirse un conjunto de pensadores de diversos lugares del mundo, particularmente instalados en Norteamérica, para debatir en ese sentido. Edgar Morán tiene un libro que se llama El Diario de California. Es decir, Edgar Morán va a estar en Estados Unidos recibiendo, de alguna manera, ya en California, algunos efectos de lo que derivará posterior a las conferencias de Macy. ¿Por qué? Porque Gregory Bateson, Margaret Mead, pues no eran investigadores instalados en Nueva York, en Macy, sino eran investigadores que estaban instalados en California y que dejaron escuela posterior a estas conferencias de Macy. Por ahí hay una liga de asociación, ¿no? El trabajo moriniano. Otro vínculo es que ustedes saben que se dispara entre la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo el hipismo, todos los antecedentes de los movimientos universitarios a nivel mundial, y eso nos lleva a pensar la importancia también de la consolidación de redes de conocimiento
para la posibilidad de tratar de incidir en las capacidades organizadas de los grupos de la sociedad civil frente a determinadas imposiciones, incluyendo una que fue traumática, por decirlo así, para prácticamente todo el mundo, que fue el tránsito por las dos guerras mundiales, ¿no? No sé, yo creo que me debería detener y pedirles a ustedes si alguno tiene algo que decir en razón de esa búsqueda que hicieron y de sus intuiciones respecto de la conexión o lo que trató la conferencia de Macy frente a esta introducción que he hecho. ¿Alguien que quiera comentar algo de todos ustedes? Gabriela, Mario, Angélica. Sí, por mi parte, fue súper interesante ver en detalle, ¿no? Y sabía o intuitivamente sabía que tenía una influencia bastante grande sobre el gamoramas. Esta vez, a través de este ejercicio, de verdad que ver todo en detalle. ¿Consiguieron oír? Creo que su micrófono está apagado. Doctor. Adelante, adelante. Se andaba cerrando su micrófono, adelante. Le escuchamos. Bueno, Mario, adelante, Mario. Ok, no, que estaba a decir que siempre tenía sospecho que había muchas influencias de los Macy Campus, ver en detalle todos diferentes temas que de alguna manera llegaron a incluirse y de alguna manera vivir dentro del método. Fue súper interesante saber esa interacción de temas, de alguna manera tomar vida dentro del método. Claro. Y en cierto sentido ustedes han recordado en la sesión anterior cómo Edgar Morán, y en algunos de sus trabajos han hecho alusión a cómo Edgar Morán divide como las consecuencias de los estudios de sistemas y particularmente los sistemas complejos para tratar de darle un lugar a su propuesta, porque él nos dice pues que hay complejidad restringida y complejidad generalizada, ¿no? Y que en función de esas tendencias que él identificó, reconoce pues la relevancia de todas las consecuencias técnicas y tecnológicas asociadas a las aplicaciones metodológicas para el análisis, estudio y explicación de los sistemas complejos, con una fuerte cercanía la búsqueda de la medición, ¿no? De ciertas adecuaciones al paradigma del control por el análisis de las eficiencias, y ya no el control general del sistema, sino la reducción de gastos energéticos en el sistema,
y otras variantes asociadas a la incertidumbre, pero que sin embargo su propuesta no iría en ese sentido, sino que estaba más vinculada con algo que él nos buscará explicar, que se entiende como la complejidad generalizada. Es que a partir de los aprendizajes sobre el comportamiento sistémico, ¿cómo podemos tratar de explicar la relación del conocimiento, pero particularmente la relación de conocimiento situada en los productores de conocimiento, entiéndase, los sistemas vivos humanos, y después su desenvolvimiento en el tiempo y la contextualización de unos otros, ¿no?, en un estado contemporáneo? Y podríamos decirlo incluso con el riesgo de alguna crítica, pero me voy a aventurar en la previsión del cambio de siglo, ¿no? No es fortuito que la alianza que hace Edgar Morin desde el método más fuerte en términos de alguna propuesta pase, no es el único filtro, pero pase por los 7 saberes para la educación del futuro. En esta reiteración y digresión que les estoy dando a conocer, ¿habría algún otro comentario de Patricia o de Gabriela en función de lo que indagaron o observaron? Tienen cerrados los micrófonos si es que alguien está intentando participar. Yo. Gabriela, adelante. Bueno, este video de esta conferencia de Rolando García me pareció sumamente compleja, compleja en el sinónimo de complicada. Y él inicia diciendo, ¿verdad?, que el pensamiento complejo es muy complejo y que es un chiste que usa mucho. Pero me pareció sumamente difícil e insistí y lo vi 2 veces. Y lo paré en repetidas ocasiones y finalmente me fascinó, me quedó clarísimo y me pareció que desde otros puntos de vista, por ejemplo, con la especialidad que este señor tiene en agricultura y en el campo y todo esto, nos dio ejemplos muy, muy claros. No los recuerdo todos, pero uno que me impactó mucho es el haber evitado el nomadismo. Y entonces eso se pensaba que ser nómada era como una regresión. Y se vio que cuando todas las colonias en África pararon de ser nómadas, fue una gran catástrofe. Entonces, a lo que me quiero referir en concreto es que a veces el pensamiento lo pensamos desde una manera muy abstracta o muy cuadrada, muy lineal, y lo digo bien, muy cuadrada quiere decir muy rígida, muy solamente en un espacio, y muy lineal, que solamente la evolución tiene que ser en las ciudades y que los campesinos que son nómadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso condicionó en África una gran hambruna, porque los nómadas pues van buscando los lugares donde hay agua, donde pueden sembrar, donde sus animales crezcan, etcétera. Entonces, parecería una paradoja, y sin embargo eso ayudó a una gran evolución y se frenó cuando tuvieron que quedarse sin ser nómadas en una situación. Entonces, con este ejemplo comprendí muchas cosas. También le dio mucha importancia a lo que son los eventos de la física. Y a raíz de eso, pues consulté otro instituto que hay también en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí se sabe que el premio Nobel del año pasado o antepasado, creo, fue en relación al pensamiento complejo. 3 grandes físicos del mundo, uno japonés, etcétera, sus estudios fueron en base al pensamiento complejo. Y entonces la explicación del pensamiento complejo no es un sinónimo del pensamiento difícil o complicado, sino es del pensamiento en donde hay muchos participantes, y los participantes me van a cuestionar
sobre mi especialidad, de cosas que a lo mejor yo no me he dado cuenta o que nunca me había cuestionado. Entonces eso me pareció fantástico y me abrió un panorama. Si alguien me preguntara sobre cosas de la piel, de las enfermedades de la piel, que yo nunca me he cuestionado, ¿no? De saber qué tipo de energía hay en una enfermedad, si yo tomara los watts, los vatios, la energía que hay en esa parte de la piel para que se enferme, pues nunca me lo había yo cuestionado, ¿verdad? Entonces, toda esta interacción que puede haber con los participantes en el pensamiento complejo, creo que abre panoramas de investigación súper importantes. Gracias. No, gracias a ti, porque el ejemplo, más allá de que nos acrediten, nos desacrediten, lo importante es que ahí se ha construido, se ha constituido y a quienes, por decirlo así, han persistido e insistido en los sistemas complejos primero y después, sin dejar de vincular el pensamiento complejo, se han logrado reconocimientos tan importantes como este que mencionas, ¿no? El doctor Giorgio Parisi, ¿no? Que es el italiano que es más cercano a mi memoria, y los otros dos investigadores que junto con él reciben el premio Nobel, justo revelan cómo a partir de esas investigaciones de los sistemas físicos complejos pueden lanzar preguntas a otros campos, ¿no? En alguna entrevista después de la entrega del Nobel le decían a Giorgio Parisi sobre una investigación que hace y que hizo sobre el movimiento de los tordos en el vuelo. Decía, bueno, sería muy interesante ver cuáles son los algoritmos que podemos derivar del comportamiento de los tordos y verificar si se reproduce, por ejemplo, en el comportamiento de las redes sociales o en el comportamiento de la moda. En el sentido que el comportamiento de los tordos no es que las empresas de moda dirijan el gusto, sino lo que dirige el gusto en asociación con la moda es la selectividad del grupo de aves, en este caso del grupo de consumidores, ¿no? Que posiblemente podamos entender algo singular del comportamiento de los consumidores, por ejemplo, para la microeconomía, para la sociología, ¿no? En ese sentido. Es interesante ver cómo hay una apertura que resultaba insólita previo a la emergencia libre de los sistemas complejos, del aprendizaje por analogía en las ciencias, ¿no? En donde cada uno en el dominio de sus especialidades y en la capacidad de ir insistiendo en las últimas finalidades de cada uno de los elementos, ¿no? Se sofisticaba el saber. Lo que nos dicen los sistemas complejos es que ese no es un problema, ¿no? Genera unas ciertas dinámicas que han tendido a complicar el entendimiento general del sistema, pero que existe esta otra que ofrece elementos válidos también para la confirmación tanto de información con valor científico como de posibles soluciones, ¿no? No previstas por las disciplinas aisladas. Exacto. Sí, adelante. Cabe señalar que los otros dos especialistas, uno es un oceanógrafo y el otro se dedica a la climatología, es un meteorólogo. Entonces son físicos que la verdad, pero el estudio de los tres hizo que, exacto, el vuelo de los tordos modifica los vientos, modifica el agua, modifica muchas cosas, ¿verdad? Y entonces igualmente los mares pueden modificar la actitud de estas aves. Entonces, la complejidad en la interacción de estos, espero haberlo entendido correctamente, me pareció que no es que sea difícil, es que participamos muchos en todo, ¿no? Gracias. Muy bien, no, le agradezco mucho porque sí es un gran ejemplo. Por eso, para algunos autores,
muy cercanos a la idea de intentemos medir lo más posible lo que tenga que ver con sistemas complejos. Nos dicen que hay una importante vena de investigación en lo que significaría como gradientes o gradaciones, ¿no? Tanto de cantidad de energía, información o materia que circula en estas relaciones entre quienes participan sistemáticamente, como en este caso, pues la meteorología, el comportamiento de las aves y demás. Estas gradaciones, y cómo a veces de esas gradaciones y diferencias de intensidad también podemos tener información sobre, no propiamente pronósticos, ¿no? Pero hoy se habla mucho al interior de los sistemas complejos de las preferencias en la toma de dirección de los sistemas. Una de las preguntas que se han hecho al interior de la investigación en sistemas complejos es ¿quién incide más en la preferencia o en la elección del sistema en el tiempo por tal o cual desenlace? Y ahí es donde empieza una de las críticas más importantes a la ciencia clásica, porque como mucha fue experimental, entonces hemos presupuesto que quienes terminaremos definiendo la preferencia del sistema, por analogía de lo que pasa en un laboratorio, seremos nosotros en la medida en que hagamos intervenciones, ¿no? Pero existen otros sistemas, particularmente aquellos de los que somos partícipes, que pueden, digamos, preferir un camino, incluso a reserva o a contrafuerza, ¿no?, de nuestras intervenciones. Y está la otra pregunta, que es la de los determinismos históricos, es decir, no podemos cambiar nada, porque el sistema tiene una dirección preferida, hagamos lo que hagamos, el sistema, digamos, se va a autorregular por sí mismo. Nosotros no estamos lo suficientemente habilitados o capacitados como para transformar la dirección del sistema. Estas tres potencialidades, por decirlo así, del antropocentrismo, ¿no?, de la capacidad del humano de tratar de incidir en todo, de los determinismos históricos de los sistemas. Es decir, los humanos, por más que nos esforcemos, incluso con nuestros desarrollos tecnológicos, no podemos cambiar prácticamente nada de la dirección de los sistemas. Y el otro es que hay un juego de interacciones, ¿no?, del cual hemos perdido tiempo en entender por darle preferencia a alguna de las otras dos explicaciones. Adelante, Mario. Sino que eso también me recuerda que, no sé qué algo que mencioné cuando hice mi respuesta, más creo que algo muy implícito en el diseño de la conferencia Macy y que se hizo a propósito se trata de esta calidad de autoorganización de ideas y o sea, había una regla que no podía ser en ninguna de las investigaciones que ya estaban acabadas o terminadas. Tiene que ser siempre algo abierto y entonces escogieron a propósito pensadores de muchas diferentes, que cada uno de ellos representaba varios campos o disciplinas, y en fin, fue algo que no solo el tema no solo eran temas de diferentes temas de organización, comunicación, diferentes cosas así, era mismo un proceso auto-organizativo, y yo creo que eso fue, yo veo que esos temas o sea, Edgar creó un espacio dentro del método para que esos temas se autoorganizaran. Lo veo así bien claramente, ¿no?
y no que él, y él lo dice en varios lugares, no es que él está generando estas ideas, es como que de una manera está participando con la complejidad y las ideas se están organizando misma dentro de ese marco. Sí, podríamos dedicar, no me quiero ver tentado por tu comentario, como hablar mucho propiamente de Edgar Morán, pero hay varias críticas que se han hecho, un poco pasando por alto tu comentario, es decir, ¿qué de novedoso dice Edgar Morán en tales momentos? Pues prácticamente poco en algunos pasajes, ¿no? Pero como muchos trabajos, uno de los retos más importantes y por el cual casi nadie hace, por decirlo así, actividad académica, somos relativamente pocos, ¿no? Y además investigación, es porque justo hay que tratar de hacer ejercicios de asimilación y síntesis de una cantidad importante de información. Ahí es cuando mucha gente declina, ¿no? Entonces lo que yo digo por mí mismo, por ocurrencia, porque tengo intuición, no vale, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a tener dificultades como para entender la singularidad de este oficio, ¿no? Que es que lo que digo sí vale en la medida en que puedo hacer una reunión, ¿no? Análisis y síntesis de la mayor cantidad de trabajos de terceros. Y si algo sí no le podemos reprochar a Edgar Morán en el método, es que no haya intentado hacer este ejercicio. Así terminara, en algunos casos, proponiendo acepciones, ¿no? Detallando significados, proponiendo esquematizaciones de trabajos que estaban por ahí dispersos, sin pensar lo que le interesa a Edgar Morán, que es el problema del conocimiento, y particularmente del conocimiento científico contextualizado, ¿sí? A donde quiero entrar ahora, les voy a compartir esta presentación rápidamente, que, bueno, pues del contexto. Edgar Morán nace en 1921, hace un año estábamos celebrando su centenario. La vitalidad del pensamiento complejo, francamente, se vio enriquecida un tanto por su centenario y otro poco porque por ahí del año 2016, en diciembre, la UNESCO decidió generar un congreso mundial al respecto, y esto terminó por, digamos, enviar un mensaje de no abandono de unas ideas que en el tiempo, por la persistencia de muchas personas, pues han mantenido importancia y relevancia, ¿no? Yo les he insistido pues, que hay varias influencias en el pensamiento complejo. Abordamos en esta segunda semana lo que toca las conferencias de Macy, las teorías de la información, cómo las teorías de la información, por un lado, hacen emerger un concepto de sistema que no es el del marxismo y el de las teorías de sospecha, es decir, que hay un sistema que nos oprime y que en la medida en que nos oprime, lo que tenemos que hacer es rebelarnos ante él, porque prácticamente su función es desviar nuestro estado de conciencia sobre lo relevante, ¿no? En la noción de sistema, en las teorías de la sospecha, incluso en Freud, por ejemplo, que lo incorporan en las teorías de la sospecha, es generar todos los mecanismos para que nosotros no ejerzamos a plena conciencia nuestra capacidad de libertad o liberación, ¿no? El término de sistema que surge con las teorías de la información y con el estructuralismo también es el de un sistema que nos pone, por un lado, las reglas del juego y nos muestra también
aquellos márgenes de acción creativa. Pero hay en el camino modulaciones, aprendizajes, ¿no? Reivindicaciones, fases sobre las que el propio sistema nos otorga información y nosotros estamos en este juego de intercambio. Ahora, no siempre el sistema, digamos, va a ser opresor. En muchas ocasiones, por decirlo así, nuestra lectura agrupada, coordinada, organizada, frente a los influjos de información del sistema, no está, digamos, ayornada o actualizada como para aprovecharla y hacer alguna transición de fase. Y ahí influyen otras líneas de información en el tiempo, las de larga duración, las de mediana duración y las de corta duración, por decirlo así. En eso va a insistir Edgar Morin en el tomo 1 y 2. Es decir, cómo hay un tránsito, una novedad en esta definición del concepto de sistema que nos permite superar las teorías de la sospecha. El próximo módulo, el 1.3, ustedes ya vieron que aparece Varela, uno de los forjadores de la biología del conocimiento, junto con Maturana, que también son muy importantes para las argumentaciones de Edgar Morin en el tomo 2. Particularmente para la argumentación de Edgar Morin de lo que significaría el sujeto biológico y su principal diferendo con Descartes, ¿no? La idea del sujeto que piensa y luego existe no podría sostenerse frente a los hallazgos de la biología, que indica que desde los conceptos morinianos, el sujeto computa, es decir, primero trabaja con la información que recibe de sus interacciones con otros elementos del sistema y luego del sistema, y en muchas ocasiones de otros sistemas con los que interactúa el sistema en el que está incluido, y que al no haber esa información en los tiempos de Descartes, pues eso limita, digamos, esa suerte de afirmación que hizo. Entonces el sujeto humano computa y luego cogita. Entonces el sujeto humano, por decirlo así, trabaja con la información y luego piensa. Por lo tanto, existe primero trabajando con la información y luego piensa. Pero hay que entender mejor ese proceso, nos dice Edgar Morin, ¿no? No es tan fácil como decir, bueno, como se equivocó Descartes, ahora vienen qué consecuencias tiene eso, ¿no? Y por eso le va a dedicar el tomo 2 y parte del tomo 3 a esa problemática. Y por eso les puse sus videos, que además son muy lindos, la manera de argumentar de Varela respecto del tipo de entrevista que le hacen, que es bien valiosa. Podría parecer soberbio corrigiéndole las preguntas a la entrevistadora, pero cuando nos explica las razones por las cuales le modifica las preguntas a la entrevistadora, pues entendemos también la personalidad de Varela y el cuidado que tuvo para no caer en algunos excesos de la interdisciplinaridad que se criticaron después, es decir, no ser lo suficientemente claro en tu área como para hacer analogías muy sorpresivas y fortuitas en otras áreas. Es muy cuidadoso argumentalmente, siempre fue muy cuidadoso argumentalmente Varela, ¿no? Entonces decíamos que Edgar Morin, pues de estas influencias comienza a formular el método en los tomos 1, 2 y 3, que están entre sus influencias más importantes. La naturaleza de la naturaleza es el primer tomo, la vida de la vida, el conocimiento del conocimiento, las ideas, la humanidad de la humanidad y la ética. Y si verdaderamente nos asumimos como estudiosos del pensamiento complejo, podríamos, y yo diría tendríamos que entender un poco de estos 6 tomos para poder hallar la densidad y las
potencialidades de aplicabilidad de lo que terminó vertiendo Edgar Morán en los 7 saberes para la educación del futuro. El método 1, la naturaleza de la naturaleza, tiene esta organización de capitular en la versión de cátedra en castellano. El espíritu del valle, la naturaleza de la naturaleza, con distintos temas: orden, desorden, organización, la organización del objeto al sistema, la organización activa y la organización regenerativa. De la complejidad de la naturaleza de la complejidad. Edgar Morán, entonces, como hemos venido siguiendo en el diseño que hicimos del diplomado, nos va a decir en este tomo 1, pues, que hay 2 aprendizajes en el comportamiento organizacional del observado, que son las fuerzas del orden y del desorden permanentemente están en los objetos observados. Pero si permanentemente están fluctuaciones de orden y desorden en los objetos observados, significa que al interior de los objetos, de los fenómenos observados, hay capacidad de respuesta ante los estímulos de orden y desorden. Por lo tanto, ese objeto que yo observo, pues no es un objeto inestable, no es un objeto, estable, ¿no? Con cierto grado de inerte, sino en realidad, pues sería, entre comillas, un fenómeno en movimiento, un fenómeno en actividad, que al estar en actividad, por lo tanto, se comporta más que objetualmente, se comporta sistémicamente. Entonces, lo que hacemos es observar comportamiento sistémico, entre comillas, en los objetos. Una primera transición que nos propone Morán en razón de pensamiento es asumir que observamos sistemas o fragmentos de sistemas. Y los sistemas solo los abordamos a través de estados o episodios de organización. Mi primer encuentro con un sistema, en términos observacionales, pues es la observación del sistema aquí y ahora, que no sé propiamente como investigador si es el comportamiento del sistema desde el principio en sus orígenes, y si será el comportamiento del sistema hacia adelante. Para ello necesito hacer unas indagatorias que están incorporadas al trabajo científico desde hace muchos años, que tienen que ver, pues, con la revisión de observaciones de terceros, estados del arte y demás, la identificación de los elementos, de los flujos de información, en el aquí y en el ahora, que me permitirán hacer una hipótesis sobre el comportamiento del sistema, y después el diseño de verificaciones, ¿no?, sobre la caracterización del sistema en el aquí y el ahora, para después poder lanzar nuevas preguntas en el diseño de un proyecto de más largo alcance respecto del mismo, ¿no? Me estoy adelantando un poco a algunas conclusiones para entre comillas, advertir la propuesta de el método en los 6 tomos, pero necesito ser económico también por sus responsabilidades y por los tiempos, ¿no? Para el próximo tema 1.3, yo les propuse entonces que insistiéramos un poco en el bucle tetralógico de Edgar Morán, que nos dice que el comportamiento sistémico prácticamente está influido por estos 4 grandes categorías: orden, desorden, interacción, desorganización. Si somos capaces de observar el, entre comillas, objeto de conocimiento o fragmento del sistema en esta lógica, inmediatamente empezará a surgir información sobre su comportamiento en el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno,
cuando me pregunto por cómo influyen las fluctuaciones de orden y desorden, por ejemplo, en el cuerpo humano, lo que emerge es, por un lado, resistencia. El orden y el desorden, la resistencia. ¿De dónde viene la resistencia? De las interacciones al interior, porque los sistemas tienden a desear permanecer en el tiempo, a permanecer, a mantener esas relaciones. El desorden, en cierto sentido, lo que va a promover es que esas interacciones reduzcan su intensidad y el sistema entonces tenga incapacidad de introducir información, materia y energía para la sostenibilidad de la relación. Perdón, el orden. Y el desorden lo que va a promover es reducir la capacidad selectiva de las fronteras o de los elementos del sistema respecto de lo que les resulta provechoso para la sostenibilidad de sus relaciones. Por eso tenemos en el estudio sobre el desorden los efectos de la saturación, ¿no?, de algo en otro cuerpo, la saturación del calor, por ejemplo. El calor, en términos, sabemos que el calor en ciertos grados o gradientes nos permite mantenernos vivos, pero hay una intensidad o saturación de calor pues que nos va a terminar por quemar o definitivamente por derretir y pues, provocará efectos negativos en nosotros hasta cancelar nuestra capacidad de mantenernos vivos, ¿no? Entonces tenemos resistencia, hay estructura que digamos serían las relaciones de orden que no dejan que no limitan, ¿no?, las interacciones situacionales, sino que en realidad dan las reglas, como decíamos, para las interacciones, que fue una enseñanza que nos dejó en un primer momento el estructuralismo y que después el constructivismo también integró, ¿no? Es decir, hay ciertos patrones, hay ciertas regularidades que tienen que ver con la historia de mayor duración de cualquier fenómeno vivo, por decirlo así, y de la naturaleza, de los cuales tenemos que aprender, porque, digamos, nos entregan reglas y tendencias primeras de comportamiento general del sistema y o de los elementos del sistema, ¿no? Con esas reglas es que el sistema y sus elementos no distribuyen funciones, pero no solamente distribuyen funciones, sino al estar en relación con influjos de información permanente de orden y de desorden, pueden generar gastos, identificar también disfuncionalidades por disipación de energía. Es decir, cuando yo ejerzo una función como elemento de un sistema que pierde valor, en realidad lo que está pasando es que estoy haciendo un gasto de energía o de información o de materia innecesaria. Entonces esa función tendría que el sistema reacomodarla, es decir, otorgándole nuevas funciones y promoviendo la emergencia de una nueva función, o por muy feo que suene, el sistema buscará entonces cancelar la existencia de este elemento, quedando como un reservorio, aquí podemos poner de memoria, ¿no?, de memoria del sistema, así como algunas partes del cuerpo que sabemos que fueron perdiendo utilidad, pero que ahí quedan, ¿no?, ahí quedan en nosotros como indicadores o signos de una funcionalidad dada, pero que en el tiempo pues fue perdiendo valor para el comportamiento general de nuestro sistema y se preserva, ¿no? Hay algunos casos en medicina que ahora no recuerdo, que incluso son como chistes de médicos, ¿no?,
pero un poco también como las tetillas de los hombres, ¿no? Que siempre, ¿para qué sirven? Pues prácticamente no sirven para nada, aquí y ahora, pero son un reservorio de memoria sobre la dirección o selectividad del sistema. ¿Qué función cumplirán? Tienen algunas funciones, pero están reducidas respecto de algún proceso histórico, ¿no? Así hay varios casos que podríamos referir. Hay funciones al interior de los sistemas que son muy costosas, pero que es difícil de eliminar por memoria. Entonces, la memoria del sistema, a partir de las preferencias de ciertos actores, puede derivar en que persistan ciertas funciones a pesar de ser terribles. Por ejemplo, la corrupción, si pensamos en un sistema más grande, en términos sociales, no más grande en términos de dificultad, sino más grande en términos sociales y de cantidad de actores involucrados. ¿Por qué persiste la corrupción? Cuando sabemos, incluso a través de análisis económicos, que resulta más costoso su existencia, pese a que en niveles más bajos del sistema, la percepción es que no es tan costoso, que en realidad, en cierto sentido, lubrica el sistema. Es decir, me permite a mí, como individuo, pero no al sistema en general, agilizar resultados. Mientras a mí me permite agilizar resultados, al sistema nacional posiblemente le obstruya su capacidad de eficiencia en términos de otros objetivos, como transparencia, como control de gastos, ¿no? Como capacidad de respuesta ante demandas de redistribución de gasto, porque en lugar de que se quede el dinero en las arcas del gobierno, pues se queda en manos de un tercero, y por lo tanto tenemos reducción de ingresos del erario público para la redistribución en ciertos asuntos de política pública, digamos. Por eso, para Edgar Morán, entonces, en estas relaciones que pueden emerger del bucle tetralógico, si bien el todo tiende a ser más que la suma de las partes, como en un cuerpo, no podemos decir que el cuerpo es la suma de los órganos, sino influye estructura, función. Existen las resistencias de cada uno de los sistemas que entendimos que están en el cuerpo, ¿no? Y que en esas interacciones de resistencia y permisividad y de vulnerabilidad emerge, por ejemplo, motricidad, por decirlo así, capacidad de movimiento y un cierto grado de control, ¿no? Pero también el todo, en la medida en que incorpora información o materia y energía sobre la cual no reconocen adecuadamente sus grados de influencia, funcionalidad, el reconocimiento aquí en las interacciones con un papel singular. Por ejemplo, hay enfermedades, esto que voy a explicar está muy simplificado, es una explicación chata, pero en cierto sentido, lo que sabemos de las enfermedades se puede reducir sin que sea la explicación, sino que es una manera comprensiva, ¿no?, de entender un proceso mucho más complicado. Es que una parte de las enfermedades pasa porque el sistema inmunológico no reconoce o la materia o la información, ¿no?, de ese agente que se incorpora, es decir, que entra al cuerpo. Entonces, el todo puede ser menos que la suma de las partes porque hay tipos de información, materia y energía que no están siendo adecuadamente procesados por el sistema, por diversas razones, y el sistema, pese a que tiene grandes potencialidades en la construcción de esos elementos, pues tiene rendimientos muy bajos respecto de esas potencialidades, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces es curioso cómo este esquema modelo nos ha servido para tratar de
aprender cosas e investigar cosas de tan elegantes situaciones como el comportamiento de los toros, el clima, los océanos y demás, o también otras cosas menos elegantes como el fútbol y el comportamiento de los equipos entendidos como organizaciones situadas, ¿no? Para ir concluyendo, pues el tomo 1 nos plantea pues que si bien en un primer momento lo que se va a proponer podría ser considerado un antimétodo, si reflexionamos con cuidado en el tiempo, en el aquí y en el ahora, los elementos del paradigma de la simplificación que constituyen un método de comprobación y de autosatisfacción, por decirlo así, de las hipótesis a través del manejo de variables, ¿sí? Con la anulación del sujeto y con un cierto grado de descontextualización para las necesidades y las exigencias de un mundo complicado como el que vivimos, pues es en realidad, ese sería el antimétodo, ¿no? Lo que necesitamos entonces es reestructurar nuestra lógica del método y pasar de observar los fenómenos más que como objetos, como sistemas, y advertir la importancia del comportamiento organizacional en el sistema, es decir, cómo los elementos intercambian información, materia, energía en el tiempo. Y ese sería el primer momento del método. Porque al final del día, lo que sabemos desde la tradición moderna de la ciencia, como desde la tradición contemporánea, es que lo que observamos es un estado de organización. Nuestro primer acercamiento con cualquier objeto es la observación de un estado de organización del sistema. La observación del estado de organización del sistema en el aquí y en el ahora, que nos obliga entonces, como había dicho en un primer momento, a indagar sobre la influencia de informaciones en distintas temporalidades. Por eso hacemos investigación del estado del arte, investigación sobre lo que hay aquí y ahora de los investigadores respecto del mismo acontecimiento, aunque se trate con diferentes preguntas y con diferentes metodologías, ¿no? Y también tendremos intención de saber de qué manera podemos incidir en algún punto en el mismo sistema en razón de algunos objetivos instrumentales, ¿no? Y si tenemos esas intenciones, no podemos dejar de pensar en las direcciones que la información que está dentro del sistema pueden indicar, que es mi capacidad de incidencia, las preferencias del sistema por sí mismo o la incapacidad de injerencia del conocimiento que desarrollo para dirigir al sistema hacia determinadas finalidades, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces hacia los siguientes dos momentos del diplomado es observar detalles ya del método 2, que este es el índice del método, ¿no? La ecología generalizada, la ecoorganización, integración natural y naturaleza de la integración, la importancia de las relaciones ecológicas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Para Edgar Morin, el término ecológico va a tener dos acepciones. La primera, de orden ontológico, es decir, que hay ecología en la comprensión sistémica porque los elementos, el sistema y el sistema en relación con otros produce interacciones y por lo tanto siempre tendremos un elemento contextualizado en su sistema y un sistema contextualizado en su relación con otros sistemas. Eso es como la primera acepción de ecología en Edgar Morin. La otra acepción ecológica es la más conocida, que es la que tiene que ver con un sistema, que es el sistema vivo, o el sistema de lo vivo, con sus relaciones ecosistémicas, es decir, de sistemas conocidos, ¿no? En donde el humano vive en la tierra, el aire, ¿no? Este conjunto de elementos
que propiamente se llaman ecosistémicos desde la biología y que estructuran un tipo de relación compleja. Entonces están estas dos acepciones, la concepción ontológica y la concepción, por decirlo así, de las ciencias ambientales. En este tomo 2, la acepción con la que va a trabajar Edgar Morán es la primera, la ontológica. Si todo el comportamiento sistémico es ecológico, porque hay relaciones de nivel entre sistemas, ¿no? Y de tamaños, que es lo que faculta entender los niveles. Por eso habla de ciencia y conciencia ecológica. La conciencia ecológica no es una conciencia solamente de cuidado del medio ambiente, sino es una conciencia de la relación entre niveles sistémicos, ¿no? Sistemas, subsistemas, metasistemas, mesosistemas y los macrosistemas, ¿no? De ahí va a introducirse pues a la observación de los seres vivos como sistemas autonómicos, es decir, que producen autonomía, no libertades. La libertad sería una especie de influjo como el del desorden, ¿no? Y las restricciones serían como influjos del orden, que trabajan a los sujetos vivos, y que de esas fluctuaciones emerge una cualidad nueva que es importante comprender más allá de la valoración moral o política que tenga la libertad, sino que entendamos el valor de ser sistemas autonómicos, es decir, sistemas que podemos identificar nuestra capacidad de trabajo a reserva de las restricciones del orden, ¿no? Es ahí donde va a insistir pues en lo vivo del sujeto, individuos de segundo tipo, que ahí entraríamos los seres humanos, ¿no? Y luego las sociedades como individuos de tercer tipo y otras caracterizaciones que va a hacer. La organización de las actividades vivientes va a empezar a generar triadas para la observancia de comportamientos sistémicos, tanto en lo individual como en lo social, para ir dando paso e ir haciendo un puente con su propuesta del pensamiento complejo hacia el tomo 3. Entonces, si ustedes empiezan a dar una revisión del tomo 2, mi sugerencia para tratar de aprovechar cosas en este diplomado, los debates que hagamos, porque evidentemente ustedes le sacarán provecho a su lectura del tomo 2 también por sus intereses propios, pero mi propuesta es que tratemos de advertir sus caracterizaciones de sujeto biológico, sujeto objetivo y sujeto viviente, su caracterización de tipos de individuos de primero, segundo y tercer tipo, y su insistencia sobre el valor de la autocrítica y la autorreflexión, como apelaciones a la conciencia, el acto investigativo, considerando Edgar Morán, por lo tanto, que no hay asepsia en el método, particularmente en el pensamiento complejo respecto del sujeto, sino llamados a la conciencia crítica y reflexiva del sujeto investigador. Morin hace hincapié en esto cuando afirma que la ocultación de nuestra subjetividad es el colmo de la subjetividad, de la objetividad en realidad. La búsqueda de objetividad no comporta la anulación, sino el pleno empleo de la subjetividad. Dice Edgar Morán, finalmente, solo un sujeto consciente de ser sujeto puede luchar contra lo que hemos denominado subjetividad. Y si no entiendo cómo influyen mis preferencias, si no entiendo cómo influyen mis posiciones políticas, si no entiendo cuáles son las consecuencias de decir que la ciencia se autosatisface a sí misma y que no requiere diálogo con nada más, ¿no? Si no entiendo el estado que significa vivir en el antropoceno, ¿no? A partir de que la ciencia se convirtió en la mano derecha de la producción capitalista dentro de un sistema de acumulación, ¿no? En donde la codicia se convirtió en los valores más importantes, pues tampoco puedo caracterizar correctamente la toma de decisiones
en, diríamos más adelante, adelantando un poco, en lo que llamará Edgar Morin una tierra patria, ¿no? O en una ciudadanía planetaria. Por lo tanto, podemos advertir para el método 2, con una cierta síntesis muy veloz que les he estado haciendo aquí, que entre el método 1 y 2 podemos sintetizar un esquema en donde, además de los elementos que pusimos del método, que debe ir del objeto al sistema y del sistema a la organización, debe incorporar el reconocimiento de las relaciones de autonomía-dependencia, de eloicos, es decir, de cómo el sujeto empieza a generar conciencia de sí, ¿no? Su primera casa, por decirlo así, es el comportamiento sistémico para la autosatisfacción de sus necesidades, esto que Edgar Morin llama la autoecofenoge-reorganización, y que reconoce además en este proceso de autonomía-dependencia, aprende y reconoce su impronta de aprovechamiento, de provisión y previsión respecto de su relación con otros elementos de los sistemas y de los otros sistemas. Y ahí se trabaja permanentemente una ego-referencia. Los sujetos vivos no pueden ser ego-referentes, es decir, sería imposible hablar de un sujeto vivo que no tiene la necesidad, que no tiene la impronta, perdón, de satisfacer sus necesidades. Pero para satisfacer sus necesidades necesita el reconocimiento de los procesos de autonomía-dependencia. Por lo tanto, es doloroso para esa impronta egoica, pero también el sujeto debe aprender de la ecorreferencia, es decir, de la referencia hacia los otros sistemas, sobre los cuales y de los cuales genera aprovechamientos. Pues nos va a caracterizar pues que este proceso de autoecofeno-reorganización está en el germen de la constitución de lo biológico de todos los sujetos, pero genera particularidades en el sujeto humano. Solo, por decirlo así, solo si logramos estructurar algunas ideas respecto de esta autoecofeno-reorganización, entramos a la comprensión de esto que resulta simple enunciar, pero que es complicado de investigar, que es la relación individuo-sociedad-especie, en ambientes específicos o en mesosistemas y macrosistemas, ¿no? La relación del individuo con mesosistemas y macrosistemas. Esto sería una manera de reducir de alguna manera la información contenida en los métodos 1 y 2. Obviamente es una manera de reducir que puede ser deudora, pero es como he intentado, digamos, comunicarme con ustedes de manera más económica por la duración del diploma. Ahora, también quiero hacer una aclaración. Ustedes ya habrán advertido que aquí hay un signo como de infinito. Aquí son mis limitaciones técnicas, yo no soy diseñador y demás. En realidad lo que hay es un bucle, un buclaje, no es un signo de infinito, sino un buclaje que aquí, digamos, abriría alguna beta nueva, ¿verdad? De relación, de transición de fase hacia otro movimiento en bucle, ¿no? No es propiamente, la intención no es insistir en el infinito, sino en cómo esto genera tipos, cualidades y calidades de información que se embuclan, pues, con momentos históricos, momentos de la historia de vida, situaciones del sistema, según lo que observemos, ¿no? Hay un buclaje aquí que tiene que ver con lo observado.
Y la próxima sesión, entonces, trabajaríamos un poco del tomo 2 sobre el problema de la organización con los insumos que nos regala Varela, y entramos al pensamiento complejo en lo que Edgar Morin llama el conocimiento del conocimiento, que es su interés en el tomo 3. Por mi parte, para hoy, respecto de lo que tengo en el PowerPoint, sería todo. Tenemos tiempo, según sus agendas, para hacer unos comentarios finales. O sea, Patricia, Gaby o Mari. Solo una pregunta para aclarar. Estaba a hablar sobre el PowerPoint, porque no, o sea, solo se quedó en la primer slide. No. Ah, lo siento, qué pena. Bueno, ese PowerPoint yo se los voy a compartir. Perfecto. Probablemente alguna situación con la conectividad impidió que se modificara, pero yo se los comparto. Pero espero que mi explicación oral haya sido más o menos ilustrativa, y te pido una disculpa. Entonces va a quedar la grabación, de todos modos, también en la plataforma. Perfecto. Gaby, ¿alguna cosa más? Pati, perdónenme que les di así ya entrando en confianza. Angélica también, pero Angélica ya nos había dicho que está en examen. Bueno, creo que no, ¿verdad? Ya nos ganó la vida diaria. Eso también es comprensible. Entonces, les agradezco nuevamente su presencia. Espero que hayamos podido ejemplificar, que yo haya podido ejemplificar para ustedes estas líneas de trabajo que recupera Edgar Morin, por un lado de la conferencia de Macy, por otro lado de la biología del conocimiento, por la que aparece pues Rolando García con el CEICH muy anclados a la teoría de sistemas más clásica y a la instrumentación metodológica, cómo se separa un poco Edgar Morin, a pesar de compartir muchos elementos en ciertas argumentaciones respecto de Rolando García, siempre y cuando es un sistema, digamos, de conocimiento de Edgar Morin en un ecosistema más amplio, que es la investigación en sistemas complejos. Y después, como también viene la biología del conocimiento con lo que nos ha enseñado con Varela y Maturana. Yo elijo a Varela en este caso para proponerles a ustedes. Y la línea de relación que vamos a insistir la próxima sesión para con el pensamiento complejo, ¿no? Que ya esbozamos también algunos elementos que se van a identificar claramente, tanto en la lectura que les voy a proponer, como en la observación de los videos de Varela. Entonces, pues les agradezco mucho. Sería en general todo, a menos que haya algún comentario final. Muchas gracias, Celsi. A ti, Mario, que estés muy bien. Luis, que ya nos llegó después. Chao, Angélica, chao, Luis, gracias, Mario, gracias, Gaby. Patricia, Vanessa, gracias. Ahí le pedimos a Frank que nos suba esta grabación para la próxima.